¿Se puede reciclar el agua a propósito de la crisis hídrica que estamos viviendo? 14 años A propósito de la lluvia. con sequía. Hay países que reciclan gran parte de su agua. Israel, por ejemplo, potencian. Les vamos a contar que esto es posible y que podría además ayudarnos para enfrentar esta prolongada sequía. Vamos con Pamela Araya con estos detalles. Pame, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Caro, muy buenos días. Y tú ya instalaste las preguntas. ¿Es posible aprovechar el agua lluvia a propósito de lo que está pasando en nuestro país con el aumento de la desertificación? Bueno, vamos a empezar al tiro mejor para resolver esas preguntas con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. Bueno, primero quizás en lo general, ¿cómo podemos aprovechar el agua lluvia? Ayer llovió, pero poquito, pero en otras ciudades llueve más y la verdad es que esto es esencial para las plantas, para la vida en general. Así es, estamos viendo un doble fenómeno. Por un lado vemos que llueve cada vez menos. En muchos casos el cambio climático también ha significado que llueve menos en menos periodos de tiempo, por lo tanto eventualmente lluvia más intensa. Y al mismo tiempo también nuestras ciudades han ido creciendo, hemos ido pavimentando nuevos lugares y hemos ido sacando la naturaleza de la ciudad. Y eso tiene un impacto muy importante, no solamente desde el punto de vista del desaprovechamiento del agua, o sea, agua que antes se infiltraba y que permitía la vida dentro de las ciudades, sino que también genera erosión y también contaminación en el fondo, por ejemplo, de que se genera en las calles, esa termina yendo a los ríos. Por lo tanto, de que se puede, ciertamente que se puede, y yo creo que lo más importante es el concepto en este caso de la infraestructura verde, ¿ya? O sea, tenemos que tratar de pasar de una infraestructura gris, o sea, basada en entender el agua como un elemento que básicamente nosotros capturamos cuando llueve y luego evacuamos con la mayor velocidad posible a través de los alcantarillados, por ejemplo, a una infraestructura verde donde lo que tratamos de hacer es capturarla, bajarle la velocidad, tratamos de limpiarla y de esa forma generamos más agua disponible en el subsuelo. Ejemplos hay muchos y por lo tanto claramente sí se puede. Uno de los conceptos más importantes probablemente tiene que ver con un concepto que se llama las áreas verdes deprimidas, que es todo lo contrario a lo que hacemos, donde generalmente las áreas verdes están en la parte alta, ¿no es cierto?, están las calles y están las áreas verdes y generamos, ¿no es cierto?, ahí una vereda, una solera, por lo tanto impermeabilizamos todos los parques, no solamente los parques, sino que también las áreas verdes privadas, los techos, por ejemplo, de las casas, si uno puede instalar techos verdes, son todas infraestructuras verdes que pueden permitir generar un mejor uso de la ciudad y poder acumular la poca agua que está llegando. Así también, por ejemplo, en el caso de los humedales urbanos, que pueden jugar un rol fundamental porque son áreas donde en el fondo cuando se generan mayores precipitaciones, esa agua puede llegar a esos lugares y también generar ecosistemas dentro de la ciudad. Ahora acá estamos hablando de planes de infraestructura, la verdad. No creo que estos se puedan hacer, es evidente que no se pueden hacer de aquí a mañana. ¿En qué condiciones está Chile? ¿Cuánto nos podemos demorar en implementar esta infraestructura verde? ¿Qué tipos de iniciativas se pueden implementar? Hay distintos tipos y va a depender las tipologías. Comenzamos, por ejemplo, el rol que podían jugar los parques. Eso es algo que no es tan difícil de lograr, es simplemente gestión. Hay muy buenos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Melbourne, donde han generado muchos estanques, por ejemplo, en los subsuelos en algunos parques, donde todo el agua que se capta durante el año, esa agua después la utilizan y genera un ahorro muy importante en términos del agua. Así también, por ejemplo, en el caso de los techos verdes, es algo que en Chile todavía no lo hemos mirado con mucha importancia, que no solamente son muy importantes para poder tratar de evitar la erosión, sobre todo en momentos de mayor cantidad de agua que está cayendo, sino que también generar en el fondo también un confort térmico y también, como decíamos, también poder limpiar el agua que hoy día con todos los combustibles, con todo en el fondo el material que se genera, ¿no es cierto?, en las calles, eso después termina dañando los ecosistemas. Por lo tanto, hay muchas opciones, no solamente tenemos que pensar en infraestructura de grandes proyectos, sino que cómo vamos acomodando esta infraestructura verde que comentábamos, los parques, los bandejones, las mismas veredas, de manera tal que esa hoy día infraestructura, que hoy día más bien la pensamos como una infraestructura decorativa, ¿no es cierto?, que solamente cumple una función más recreacional o de la vista, también puede jugar un rol en lo que conversamos, en poder infiltrar esa agua, mantener esa agua dentro de la ciudad y no perderla como lo que estamos haciendo ahora a través de esta infraestructura gris que estamos acostumbrados a tener, que básicamente es el alcantarillado que termina llevando esa agua a los ríos. Ya se está tapado. Bueno, muchas gracias, Martín Andrade, por conversar con nosotros esta mañana. Que estés bien. Encantado, que esté muy bien allá.
Bueno, ya escuchaban entonces al director ejecutivo de la Corporación Ciudades hablándonos de cómo se puede aprovechar este recurso, la lluvia, al menos en la zona central tenemos tan poquito, pero también hacia el sur del país, claro que llueve más, así que dependiendo de las características de cada ciudad, lo que llueva se puede utilizar ahí para poder ayudar finalmente, por ejemplo, las plantas, los árboles, para que no terminamos como un desierto finalmente. Sí, pues súper importante en un contexto de sequía, además extremo como el que estamos viviendo en gran parte de la zona centro y sur de nuestro país. Muchísimas gracias, Pame, que te vaya muy bien. Nos vemos, un buen día.